La sala del tribunal estaba en completo silencio, como si el tiempo mismo se detuviera por respeto a la solemnidad del momento. Las paredes altas, decoradas con retratos de antiguos jueces, imponían una atmósfera de autoridad, y cada paso resonaba en el mármol del suelo con un eco grave. En el estrado, el juez principal, un hombre mayor de semblante severo y mirada afilada, hojeaba osadamente los documentos del caso, como si ya supiera el desenlace antes de escuchar cualquier argumento. De repente, la puerta del fondo se abrió con un leve chirrido. Una figura joven cruzó el umbral. Vestía con formalidad, pero su juventud era evidente. Caminaba con paso firme, aunque los ojos curiosos del público no tardaron en juzgarla. Algunos fruncieron el ceño, otros cuchichearon sin pudor. ¿Quién es esa? ¿Una pasante? ¿Está perdida? El juez levantó la vista, la observó de arriba abajo y, sin disimular su escepticismo, preguntó: ¿Y usted es? Licenciada Valeria Mendoza, su señoría. Represento a la parte demandante, respondió ella con voz clara y serena. Una breve pausa, casi imperceptible, se hizo presente. El juez arqueó una ceja y murmuró, lo suficientemente alto para que todos escucharan: ¡Qué tiempos! Ahora cualquiera se gradúa. Algunas risitas se escaparon del público. El comentario había sido una daga envuelta en ironía. Valeria, sin embargo, no reaccionó. Se limitó a asentir con respeto y caminar hasta su lugar, desplegando sus documentos con una calma calculada. Sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo. No era la primera vez que la subestimaban por su apariencia. A su derecha, un abogado experimentado de rostro endurecido, el representante de la parte contraria, la miraba con una mezcla de condescendencia y diversión. Llevaba décadas en los tribunales, y para él, aquella joven no era más que un obstáculo fácil de sortear. Mientras tanto, el público comenzaba a acomodarse, expectante. Nadie lo decía en voz alta, pero la mayoría asumía que Valeria sería un espectáculo breve. Una joven enfrentándose a un caso complejo y a un juez implacable. ¿Qué podía salir de eso? El juez carraspeó y golpeó suavemente su mazo. Procedamos. Escucharé los alegatos iniciales. Valeria se puso de pie. Tomó aire. Sus manos no temblaban. Su voz, cuando habló, fue firme y perfectamente articulada. Gracias, su señoría. Este caso no se trata solo de documentos, leyes y tecnicismos. Se trata de justicia, de responsabilidad y de la dignidad de una persona que fue ignorada por completo por quienes juraron protegerla. El juez la observaba, aún con la ceja levantada, como quien escucha una historia que no espera que termine bien. Pero no la interrumpió. Algo en su voz, en su presencia, desentonaba con la imagen que él había creado en su mente. Durante los minutos siguientes, Valeria expuso los fundamentos iniciales de su caso con sorprendente claridad. No usaba términos rebuscados innecesarios, pero su dominio de los hechos era evidente. Citó fechas, precedentes legales, artículos exactos del código. Había hecho su tarea, y lo sabía. Sin embargo, la tensión seguía ahí. Cada palabra suya era evaluada con lupa, no solo por su contenido, sino por su tono, por su actitud, por su juventud. En cada gesto del juez se leía la duda. ¿Será esto real? ¿O simplemente aprendió a memorizar bien un discurso? El capítulo inicial de aquel juicio estaba escrito con desconfianza, con juicios prematuros y con una invisible barrera que Valeria tendría que derribar sola. Pero ella no parecía intimidada. Al contrario, cada minuto en esa sala era una oportunidad para demostrar que no estaba ahí por casualidad, porque lo que nadie sabía aún era que detrás de esa joven mirada serena se encontraba una mente afilada, una preparación rigurosa y una historia de lucha silenciosa que la había traído hasta ese estrado. El juez hojeaba unos documentos con gesto impaciente. Aunque sus oídos captaban cada palabra de Valeria, su lenguaje corporal mostraba otra cosa: desinterés. Cada pausa en la exposición de la joven abogada parecía ser una oportunidad para que él la interrumpiera,
como si esperara ansiosamente que cometiera un error, pero eso no ocurría. A su derecha, el abogado de la parte contraria, un hombre de trayectoria reconocida, decidió intervenir, no porque fuera necesario jurídicamente, sino por estrategia. «Con todo respeto, su señoría», dijo con una sonrisa cargada de superioridad, «me parece que estamos escuchando más emociones que fundamentos legales. Sería prudente pedir a la colega que cite la base jurídica de sus afirmaciones». Valeria lo miró directamente. No apartó la mirada, ni mostró molestia. «Por supuesto, licenciado. Para sustentar lo que he mencionado, me baso en el artículo 141 del Código Civil, modificado en la reforma de 2022. Allí se establece con claridad la responsabilidad objetiva en este tipo de casos. Asimismo, cito la jurisprudencia del Tribunal Supremo, sentencia 487-2023 en el caso García contra Segura, donde se resolvió una situación prácticamente idéntica». El abogado parpadeó, visiblemente desconcertado. No esperaba una respuesta tan precisa, tan firme. Algunos en el público levantaron la vista de sus teléfonos móviles. La atmósfera cambió ligeramente. Por primera vez, la atención se centraba en lo que Valeria tenía que decir, no en su apariencia. El juez levantó la mirada. Su rostro seguía siendo severo, pero sus ojos ya no reflejaban el mismo desdén. Aunque no dijo nada, fue evidente que algo en su percepción estaba comenzando a cambiar. Pero los prejuicios no desaparecen tan rápido. A pesar de su respuesta impecable, la desconfianza seguía flotando en la sala. Valeria lo sabía. No bastaba con tener razón. Tenía que demostrar, palabra por palabra, que su presencia allí no era una casualidad. «Licenciada Mendoza», interrumpió el juez con voz seca, «¿puede decirme cuántos juicios ha llevado como titular?» Valeria respiró profundo. La pregunta era una trampa, un intento de subrayar su inexperiencia. Muchos esperaban que dijera que era el primero, que lo confirmara. Pero ella no se intimidó. «Este es mi primer caso como abogada principal, su señoría. Pero he trabajado en decenas de casos como asistente jurídica, redactando demandas, elaborando estrategias y analizando jurisprudencia. Puede que hoy me vea aquí por primera vez, pero no llegué sin preparación». El juez cruzó los brazos. La examinó en silencio, como quien no esperaba una respuesta tan bien estructurada. Luego se inclinó ligeramente hacia atrás en su silla y dijo con tono ambiguo: «Veremos si su preparación es suficiente». Valeria volvió a su asiento con calma. Aunque su corazón latía con fuerza, por fuera su expresión era imperturbable. Sabía que el juicio no solo se trataba del caso legal, sino también de romper barreras invisibles, las de los estereotipos, las de los prejuicios, las del machismo disfrazado de tradición. En la última fila, un joven estudiante de Derecho observaba con atención. Nunca había visto a una mujer joven enfrentar con tanta firmeza a figuras de autoridad. Y, en silencio, algo dentro de él se activó. Admiración, respeto, inspiración. El capítulo aún no había terminado. El juicio apenas comenzaba. Pero las primeras grietas en la estructura de los prejuicios empezaban a aparecer. La mayoría seguía subestimando a Valeria. Pero, por primera vez, alguien en esa sala comenzaba a preguntarse: ¿y si nos equivocamos con ella? Valeria se mantenía serena en su asiento. Aunque la tensión era palpable en el aire, ella sabía que su verdadera fuerza no residía solo en su conocimiento legal, sino en todo lo que había vivido antes de pisar esa sala. Porque, mientras muchos veían a una joven abogada debutante, pocos imaginaban el camino que la había llevado hasta allí. Su historia no comenzó en universidades prestigiosas ni en círculos elitistas del derecho. Nació en un barrio obrero, donde el silencio de la injusticia era parte del ambiente. Su madre, enfermera de turno nocturno, su padre, mecánico de barrio. El dinero nunca fue abundante, pero la dignidad, sí. Desde niña, Valeria escuchaba conversaciones sobre abusos laborales, vecinos sin derechos, mujeres ignoradas por el sistema. Fue ahí donde sembró su primera semilla de justicia. A los 14 años,
Mientras otros adolescentes soñaban con fiestas, ella pasaba horas en la biblioteca comunitaria. Le fascinaban los libros de historia, pero más aún los casos judiciales reales que encontraba en recortes viejos de periódicos. Admiraba a las personas que desafiaban al poder con inteligencia. Un día, vio una entrevista en la televisión con una jueza que había dictado una sentencia histórica contra un político corrupto. Ese fue el momento exacto en que decidió ser abogada. El camino no fue fácil. Consiguió una beca parcial en una universidad pública. El resto lo cubría trabajando como mesera por las noches y ofreciendo tutorías de gramática los fines de semana. Dormía poco, comía mal, pero no se quejaba. Cada página de derecho que estudiaba era un paso más hacia su objetivo. Durante la carrera, sufrió más de una vez comentarios sarcásticos. Profesores que la miraban con escepticismo por no llevar ropa de marca. Compañeros que dudaban de su capacidad por no haber hecho pasantías en grandes despachos. Pero lo que le faltaba en contactos, le sobraba en determinación. En su tercer año, conoció al profesor Ramírez, un penalista retirado que dictaba un curso optativo de litigación oral. Él fue el primero en verla sin prejuicios. Después de una exposición brillante en clase, la tomó como su asistente. Gracias a él, comenzó a participar en simulacros de juicios y competencias nacionales. Fue en esos escenarios donde forjó su estilo, sobrio, directo, pero profundamente humano. Nunca uses palabras complicadas solo para impresionar, le decía Ramírez. Impresiona con la claridad de tu argumento, no con el ruido de tu ego. Valeria grabó esas palabras en su memoria. Durante meses, ensayó frente al espejo, grabó sus exposiciones, cronometró sus intervenciones. No dejaba espacio para la improvisación vacía. Cada palabra que decía en el tribunal, como ahora, estaba respaldada por horas de preparación. Cuando se graduó con honores, recibió ofertas para trabajar en estudios medianos, pero decidió abrir su propio camino. Se unió a una pequeña firma compuesta por mujeres jóvenes, todas con historias similares. Allí, por primera vez, tomó un caso completo. El caso que ahora estaba siendo juzgado. Una mujer humilde, víctima de negligencia médica, había sido ignorada por todas las instancias. Nadie quería tomar su caso porque no generaba prestigio ni dinero. Pero Valeria lo aceptó y lo estudió como si se tratara de una causa nacional. Buscó antecedentes, construyó una estrategia, entrevistó testigos, reconstruyó el expediente desde cero. Lo hizo con pasión, con rigor y sobre todo con humanidad. Y así llegó a ese tribunal. No por suerte, no por casualidad, sino por mérito. Mientras en la sala el juez seguía con rostro inexpresivo y el abogado rival preparaba su próxima intervención, Valeria repasaba mentalmente cada detalle del caso. No necesitaba exhibirse, sabía que la verdad estaba de su lado, pero también sabía que, para que la verdad fuera escuchada, debía estar preparada para romper todos los estigmas en el camino. El murmullo en la sala se desvaneció por completo cuando el juez golpeó con firmeza el mazo. Procedamos con la exposición de los hechos. Licenciada Mendoza tiene la palabra. Valeria se levantó con tranquilidad. Sabía que este era el momento clave. Presentar el caso no solo como un conjunto de documentos, sino como una historia real, vivida, con víctimas y consecuencias palpables. Gracias, su señoría. Comenzó con una voz que llenó la sala. Hoy estamos aquí por la señora Emilia Duarte, de 63 años, quien fue víctima de una grave negligencia médica por parte de la Clínica San Rafael. Después de ser diagnosticada erróneamente y sometida a un tratamiento innecesario, su salud se deterioró hasta quedar con secuelas permanentes. El juez asintió lentamente. El abogado contrario apenas levantó la vista, subestimando aún la exposición de Valeria. La señora Duarte, continuó, acudió al centro médico con síntomas comunes: náuseas, dolor de cabeza y fatiga. Sin embargo, sin estudios concluyentes, fue internada por supuesta insuficiencia renal. En apenas 48 horas,
Le administraron medicamentos agresivos que provocaron un daño irreversible en su sistema nervioso. Valeria hizo una pausa breve. No por nerviosismo, sino por intención. Miró al juez, luego al jurado, luego al abogado rival. Luego sacó una carpeta cuidadosamente ordenada y dijo: «Aquí tengo los informes originales, junto con las pruebas que solicitamos por vía judicial, exámenes que contradicen el diagnóstico inicial, notas médicas alteradas y la declaración de una ex-enfermera de la clínica que asegura que el procedimiento se aplicó sin los protocolos adecuados». El abogado defensor se enderezó ligeramente. Ahora prestaba atención. Valeria colocó una serie de documentos sobre la mesa. Uno a uno, explicó cómo los registros habían sido manipulados, cómo se habían omitido detalles en el historial de la paciente, y cómo un protocolo interno había sido violado para acelerar camas, liberando espacio para pacientes más rentables. «Esto no es solo un error humano», dijo con firmeza. «Es una cadena de negligencias encubiertas por una institución que prioriza el lucro por encima de la vida». La sala se mantuvo en silencio. Incluso el juez, antes tan frío, parecía absorber cada palabra con atención. Valeria aprovechó el momento. «Pero más allá de los documentos y los artículos legales, quiero recordar que estamos hablando de una persona, una mujer que ahora no puede caminar sin ayuda, que no puede recordar el nombre de sus nietos por más de 5 minutos y que perdió su independencia por completo. Su vida cambió para siempre, porque alguien no hizo su trabajo». El abogado de la clínica se aclaró la garganta. «Objeción, su señoría. Está apelando a la emoción en lugar de los hechos». El juez lo miró por un instante y respondió con calma: «Hasta ahora, los hechos están claramente sustentados. Continúe, licenciada». Ese instante marcó una diferencia. No porque el juez estuviera convencido del todo, sino porque por primera vez en ese tribunal, Valeria estaba siendo escuchada con la seriedad que merecía. Entonces presentó su último argumento. Una grabación de audio obtenida legalmente durante una conversación entre 2 empleados de la clínica, en la que uno de ellos admitía que se cometieron errores para no perder la bonificación de productividad. La evidencia era contundente. El juez pidió una pausa para revisar la autenticidad del archivo. Mientras tanto, Valeria volvió a su asiento. No se permitió sonreír. Sabía que aún quedaba mucho por hacer. Pero, en el fondo, sabía que había tocado el corazón del caso. Y por primera vez, algunos en la sala dejaron de verla como la joven abogada. Ahora la veían como lo que realmente era: una profesional impecablemente preparada, enfrentando un sistema que siempre había sido hostil para quienes se atrevían a romper moldes. La sala volvió a llenarse lentamente después de la pausa ordenada por el juez. Todos regresaban a sus lugares, pero el ambiente ya no era el mismo. Lo que antes era una audiencia indiferente o escéptica, ahora se transformaba en un público expectante. Incluso el abogado de la clínica, que hasta entonces subestimaba a Valeria, comenzó a revisar sus papeles con mayor rapidez. Sentía que el terreno bajo sus pies ya no era tan firme como al inicio del juicio. Valeria se puso de pie una vez más. Su expresión era tranquila, pero sus ojos brillaban con determinación. El momento había llegado. No solo debía defender su tesis jurídica, sino también derrumbar pieza por pieza la estructura de la defensa contraria. Su señoría, en la grabación presentada anteriormente, se evidencia que el personal de la Clínica San Rafael no solo era consciente del error, sino que lo encubrió deliberadamente. La bonificación a la que se hace referencia en el audio corresponde a un incentivo financiero documentado en el contrato laboral interno, dijo mientras mostraba otro documento sellado. Aquí se detallan los criterios de productividad, que priorizan la rotación de camas sobre la atención individualizada del paciente. El juez examinó el documento. El abogado defensor frunció el ceño y se levantó con rapidez. «Protesto. Ese documento fue obtenido sin haber sido notificado previamente a esta parte». «Su señoría», respondió Valeria. «El documento fue adjuntado al expediente con más de 10 días de antelación. Puede corroborarlo con el registro electrónico del juzgado».
El secretario judicial asintió después de revisar el sistema. Confirmado. La documentación fue entregada en tiempo y forma. El juez hizo un gesto para que Valeria continuara. Como puede observarse, estamos ante una institución que ha convertido la atención médica en una cadena de montaje. Pero no estamos aquí para debatir modelos de gestión, sino para juzgar una consecuencia clara. La señora Emilia Duarte sufrió daños irreparables como resultado directo de esa política. Entonces Valeria sacó una hoja final. Era un informe médico independiente, realizado por un perito designado por el juzgado, que no estaba afiliado ni a la clínica ni a la defensa. Este informe, firmado por el doctor Álvaro Jiménez, confirma que los medicamentos administrados a la señora Duarte no solo fueron innecesarios, sino que agravaron su estado de salud. Textualmente dice: el tratamiento aplicado no correspondía al diagnóstico inicial y generó un daño neurológico progresivo irreversible. El juez leyó la frase en voz baja, pero no la repitió. No era necesario. El silencio que se generó en la sala lo decía todo. Valeria se giró lentamente hacia el jurado y continuó: no pedimos lástima. No buscamos compasión. Pedimos justicia. Justicia para una mujer que confió en un sistema que le falló. Justicia para una familia que tuvo que reorganizar su vida por un error que pudo evitarse. Y justicia para que esto no vuelva a suceder con nadie más. Hubo un momento de pausa. Luego, el abogado defensor pidió la palabra. Se levantó con esfuerzo, ya sin la arrogancia con la que había comenzado. Su señoría, si bien reconocemos la gravedad del caso, debemos recordar que toda institución está expuesta a fallos. No hubo intención de dañar a la paciente. Fue, en todo caso, un error humano. Pero las palabras sonaban vacías. La fuerza argumentativa que había sostenido la defensa en las primeras horas del juicio se deshacía poco a poco. Las pruebas eran demasiado sólidas, y Valeria, demasiado preparada. El juez pidió que ambas partes se sentaran. Tomó unos segundos para ordenar sus anotaciones. Luego levantó la mirada y habló con tono firme. El tribunal ha escuchado argumentos de gran claridad y ha recibido pruebas que deben ser examinadas con máxima seriedad. Agradezco a ambas partes su trabajo. Continuaremos mañana con las conclusiones finales. El mazo golpeó con autoridad. Pero incluso antes de que se levantara la audiencia, ya era evidente. El juego había cambiado. Valeria había tomado el control, no por gritar más fuerte, ni por impresionar con gestos dramáticos, sino por demostrar, con hechos y precisión, que estaba a la altura, que merecía respeto, que era brillante. Y por primera vez desde el inicio del juicio, nadie se atrevía a subestimarla. La mañana siguiente amaneció gris, con una ligera llovizna que humedecía las ventanas del tribunal. Afuera, la ciudad seguía su curso cotidiano, ajena a lo que ocurría dentro de esa sala donde una joven abogada estaba a punto de cambiar el rumbo de un caso. Y algo más. Valeria llegó temprano. Revisó sus documentos una vez más, aunque los conocía de memoria. No por inseguridad, sino por disciplina. En su interior, sabía que aquel día no solo concluiría un juicio, cerraría también un ciclo personal, una batalla contra cada mirada que la subestimó, cada puerta que se le cerró, cada comentario que intentó hacerla dudar de sí misma. Cuando el juez entró en la sala y pidió silencio, el ambiente ya era diferente. La audiencia la observaba con respeto, el jurado con atención. Incluso el abogado defensor parecía más sobrio, como si hubiese entendido finalmente que ya no estaba frente a una principiante, sino frente a una fuerza imparable. Procedamos con las conclusiones, dijo el juez. Comience la parte demandante. Valeria se levantó. Tomó aire, alzó la mirada y habló con una voz que no temblaba. Su señoría, miembros del jurado, hemos demostrado con pruebas contundentes que la señora Emilia Duarte fue víctima de un sistema de atención negligente. Presentamos informes médicos, testimonios, documentos internos de la clínica y, lo más importante,
una grabación que demuestra conocimiento y encubrimiento del daño causado. Mientras hablaba, sus palabras resonaban con el peso exacto de la verdad. No había grandilocuencia, solo hechos, lógica y convicción. Pero fue entonces cuando presentó su último movimiento, la pieza clave que había guardado como reserva para ese momento crucial. Antes de concluir, quisiera presentar un nuevo testimonio, dijo mientras levantaba una hoja. Se trata de la señora Laura Méndez, ex supervisora administrativa de la Clínica San Rafael, quien acaba de firmar una declaración jurada ante notario en la que reconoce haber recibido órdenes directas de alterar documentos médicos relacionados con la paciente Emilia Duarte. El murmullo estalló en la sala. El juez golpeó el mazo con fuerza. Orden, orden en la sala. La declaración fue entregada de inmediato al secretario del tribunal. El juez la revisó con detenimiento. Su rostro, habitualmente inmutable, mostraba por primera vez una mezcla de sorpresa y gravedad. ¿Está segura de la autenticidad de esta declaración?, preguntó el juez. Fue registrada ante notario público hace menos de 24 horas. Aquí tiene la copia sellada, respondió Valeria sin titubear. El documento describía, con lujo de detalles, cómo los directivos de la clínica habían instruido a su personal para modificar historiales clínicos y eliminar registros que pudieran comprometer la imagen de la institución. La señora Méndez, arrepentida, había decidido hablar tras ver la cobertura del caso en las noticias locales. El juez cerró el documento con gesto lento. Miró al jurado. Miró al abogado defensor, que ahora parecía haber perdido todo color en el rostro. Luego, dirigió sus ojos nuevamente a Valeria. Este tribunal tomará en cuenta esta nueva evidencia. El contenido de esta declaración cambia significativamente el contexto del caso. La abogada respiró hondo. No sonrió, no celebró. Mantuvo la misma serenidad que la había acompañado desde el primer día. Pero dentro de ella, una corriente cálida comenzaba a florecer. La certeza de que había conseguido. De que, contra todas las probabilidades, tinha virado o jogo. El juez anunció un receso antes del veredicto. Mientras la sala se vaciaba, varios miembros del público se acercaron discretamente a Valeria. No con palabras, sino con miradas llenas de admiración. Incluso uno de los asistentes del juez, un hombre mayor y reservado, le ofreció un leve asentimiento de respeto. Ese fue el momento de giro. No solo en el caso, sino en la percepción de todos los que alguna vez la vieron como una joven sin experiencia. Ahora era simplemente Valeria Mendoza, abogada, brillante, imparable. El receso había terminado. La sala volvió a llenarse, pero esta vez sin murmullos ni comentarios. Había un tipo distinto de silencio, uno que nace del respeto. Incluso quienes habían dudado de Valeria ahora aguardaban en calma, casi conteniendo el aliento. El juez regresó a su asiento con rostro severo, pero su mirada ya no era la misma. Había en sus ojos una mezcla de admiración y asombro, como si hubiera sido testigo de algo que desafiaba sus años de experiencia. Luego de revisar minuciosamente todas las pruebas, incluidas las presentadas durante la última audiencia, comenzó. Este tribunal ha llegado a una decisión. Todos en la sala se inclinaron levemente hacia adelante. La Clínica San Rafael es hallada responsable por negligencia médica y encubrimiento de documentación. Se ordena una compensación integral a favor de la señora Emilia Duarte y se remite el caso a Fiscalía para investigar posibles delitos penales derivados del encubrimiento institucional. Un suspiro colectivo recorrió la sala. La justicia había hablado. Valeria se mantuvo en pie, inmóvil. No celebró. Cerró los ojos solo un instante, como quien agradece en silencio. Luego, volvió a su asiento con la misma elegancia que la había definido durante todo el juicio. Pero antes de que se levantara la audiencia, el juez hizo algo inesperado. Se quitó los lentes, los dejó sobre la mesa y miró directamente a Valeria. «Licenciada Mendoza», dijo con voz grave. «Al inicio de este juicio, debo admitir, cometí un error.
Juzgué su capacidad por su edad, por su rostro joven, por su falta de antecedentes en este tribunal. Me equivoqué profundamente. Usted no solo ha demostrado un dominio impecable del caso, sino que también ha recordado a todos nosotros por qué elegimos esta profesión. Hubo un silencio aún más profundo. Nadie se movía. Gracias por recordarnos, continuó el juez, que el talento, la integridad y la vocación no tienen edad. Valeria lo miró con respeto. Asintió sin arrogancia, aceptando las palabras como lo que eran, justicia en su forma más humana. Al salir de la sala, varios colegas se acercaron para felicitarla. Algunos eran estudiantes, otros abogados veteranos, pero todos con el mismo tono. Admirable. Inolvidable. Inspiradora. Incluso el abogado de la defensa, con rostro serio pero sincero, se le acercó y estrechó su mano. «Me equivoqué contigo», dijo, «y lo reconozco con humildad». Valeria simplemente respondió. Lo importante es que la justicia fue servida. Ese día, su nombre quedó grabado en la memoria del tribunal, no por escándalos ni por fama repentina, sino por algo mucho más valioso, por su dignidad, por su profesionalismo y por haber conquistado el respeto que muchos intentaron negar. Pero lo que ella no sabía aún era que esa era solo la primera de muchas batallas que ganaría, porque el mundo estaba cambiando. Y ahora, gracias a su ejemplo, otras jóvenes se atreverían a levantar la voz, a entrar en la sala con la cabeza en alto, a no pedir permiso para brillar, y todo empezó con una que se atrevió a ser brillante, aun cuando nadie lo esperaba. La lluvia seguía cayendo cuando Valeria salió del tribunal. Esta vez no la molestaba. Cada gota sobre su rostro era como una caricia de la vida, un recordatorio de que todo sacrificio había valido la pena. No había cámaras, ni aplausos, ni titulares de periódico. Solo ella, su maletín, y una paz interna que ninguna sentencia podía describir. A pocos metros, la señora Emilia Duarte la esperaba, sentada en una silla de ruedas acompañada por su hija. Cuando Valeria se acercó, la mujer le tomó la mano con fuerza. «Gracias», susurró. «Gracias por no rendirse». Valeria se agachó al nivel de sus ojos y le respondió con ternura. «Gracias a usted por confiar en mí, cuando muchos no lo hicieron. Ese fue el verdadero triunfo. Más allá del reconocimiento legal, más allá del respeto conquistado, lo que Valeria había logrado era devolverle la dignidad a una mujer olvidada. Y en ese gesto, en esa mirada llena de gratitud, comprendió que había elegido el camino correcto. Esa noche, al llegar a casa, encendió la luz tenue de su escritorio y se sentó frente a sus libros. No para estudiar, sino para recordar. Abrió una libreta vieja, la misma donde años atrás había escrito su primer sueño. «Quiero ser abogada para ayudar a los que no tienen voz». Lo había logrado, pero sabía que ese era solo el comienzo. Valeria entendía que su historia era mucho más que un caso ganado. Era una prueba viviente de que las apariencias engañan, de que el talento no entiende de edad, de género, ni de posición social, de que la preparación, la ética y la convicción tienen más fuerza que cualquier prejuicio. A lo largo de su vida, la habían subestimado por joven, por mujer, por venir de abajo. La habían llamado ilusa, inexperta, soñadora, pero nunca dejaron de llamarla algo más importante, valiente. Y en ese coraje estaba la clave, porque el mundo necesita más Valerias, más personas que, aun cuando nadie cree en ellas, creen en sí mismas, que no esperan el permiso de nadie para brillar, que entienden que cambiar la historia no requiere fama, solo integridad. En cada sala de tribunal, en cada oficina, en cada rincón del mundo donde alguien esté siendo juzgado antes de ser escuchado, la historia de Valeria Mendoza resuena como un eco silencioso que dice: «No me subestimes, estoy preparada». Y tú, que estás viendo esta historia, que alguna vez sentiste que no eras suficiente, que no te veían, recuerda esto. No tienes que alzar la voz para que te escuchen. Tienes que prepararte, tienes que resistir,
Y cuando llegue tu momento, tienes que brillar, porque el respeto no se pide, se conquista, y tú también puedes.